Bienvenidos, muy buenas noches. Desde Bolivia, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, desde el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, les damos la muy cordial bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Análisis y Planificación Energética en Latinoamérica. Dando continuidad a nuestro ciclo de conferencias iniciado el 5 de septiembre y durante los 4 viernes que han significado la planificación de la misma, para la oportunidad nos corresponde la última conferencia, denominada Desarrollo de la espectrometría avanzada y su impacto en la planificación energética sostenible en América Latina. Contamos con la distinguida presencia del profesional ecuatoriano, el doctor Carlos Reynoso Jerez. Durante los últimos años, el doctor Reynoso se ha centrado en la investigación científica en el campo de la nanotecnología, impulsado por sus estudios de nivel doctoral. Él estudió en la Escuela Politécnica Nacional, iniciando ingeniería eléctrica, y pasó luego a la Escuela de Ciencias para graduarse como físico. Él es máster en redes de comunicaciones y sensores en la Pontificia Universidad Católica y con doctorado en nanotecnología en la Universidad de Viena, en Austria, graduado con distinción. Su trabajo ha estado relacionado con la academia en la Universidad del Ejército, en la Escuela Politécnica Salesiana, en la Universidad Técnica Cotopaxi y Universidad de Viena. Varias veces galardonado con becas de prácticas en Italia, en la República Popular de China y en Tokio, Japón. Contamos con este distinguido profesional, consultor internacional, muy distinguido en su país y en Sudamérica, y también a nivel de los 5 continentes. Distinguido doctor Reynoso, le doy la muy cordial bienvenida. Nosotros encantados de escucharlo y tenerlo presente en este ciclo de conferencias. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien, me pueden confirmar. A veces suele ser mejor con unos... Le escuchamos muy bien. Ahí tal vez mucho mejor, tal vez. Sí. Bien, muchísimas gracias por esa gentil presentación. Quería compartir con ustedes entonces mi pantalla para dar inicio a esta pequeña charla. Entonces, no sé si todos pueden confirmarme, si pueden observarla ya. Observamos perfectamente. Perfecto, bueno. No, muchísimas gracias. Yo soy del área un poco, esta charla es un poco diferente. Me refiero a diferente aquí porque va a tener mezclado un poco de tecnología. No sé exactamente el background que tengan todos ustedes en su formación académica. Sin embargo, voy a tratar de explicarla de la mejor manera posible para que podamos todos entenderla. Y por favor, cualquier pregunta, todo es muy bienvenido. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a ponerme aquí mi timer para controlar los tiempos. Bien. Entonces, vamos a comenzar un poco con la motivación de la espectroscopía, un poco con una introducción a la espectroscopía, para qué sirve, por qué estoy mencionando esto. Haremos un pequeño repaso por energías renovables, aplicaciones en las energías renovables que están vinculadas a la espectroscopía y aplicaciones en la evaluación de productos también. Y algunos proyectos de investigación. Ahora mismo se debe estar creando una consulta, bueno, ¿qué es esto de la espectroscopía? ¿Y qué tiene que ver esto con desarrollo sostenible? Bueno, ustedes sacarán las conclusiones ahora que vayamos un poco escudriñando toda esta información. Bien, fíjense, la espectroscopía tiene una palabra que es espectro y escopía, que sería algo así como la medición de los espectros. Aquí ustedes pueden ver el famoso prisma. A mis estudiantes por lo general suelo ponerles aquí una imagen de Pink Floyd,
Pero como tengo clases también en pregrado, a veces pongo y ya no saben quién es Pink Floyd porque ya escuchan otro tipo de música, entonces ahora también ya le dejé esto un poco libre de música de los ochentas. Entonces, bueno, la espectroscopía, si ustedes conocen, la luz que viene del Sol es una luz que vemos blanca, pero el momento que atraviesa un prisma, se dispersa y se separa. Y bueno, Isaac Newton fue un científico muy conocido y él se dio cuenta de esto. Bueno, el arco iris lo habían visto desde siempre y en la cultura nórdica decían, ah, mira, este es el puente por donde vienen los dioses a la tierra. Entonces el Bifrost ahí que hemos visto en las películas le llaman al arco iris. Sin embargo, él comenzó a hacer experimentos y se dio cuenta de dónde vienen los colores, o sea, de dónde salen los colores. Si está llegando luz blanca y se está proyectando aquí colores, o sea, esto para muchas personas, esto era magia, ¿no? Y él se dio cuenta que la mezcla de los colores en la luz nos da el mismo blanco. Entonces, se comenzaron a hacer experimentos, se comenzaron a poner aquí pequeñas barreras para ir limitando el paso de la luz y se comenzaron a separar los colores y ahí inició un poco la espectroscopía. Bueno, eso para comentarles así brevemente. Ahora, vamos nosotros un poco directo. Espero crear la curiosidad para que ustedes puedan ver mucho en YouTube, muchas cosas sobre la espectroscopía. Es una cuestión de mediciones muy amplias. Quiero irme enfocando directo a la parte de las aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza mucho en el desarrollo de la química, fíjense en los laboratorios, a nivel molecular. La farmacia está muy vinculada a esto. Ahora mismo muchos equipos, como por ejemplo el espectrómetro Raman, que les voy a hablar hace unos momentos más, son los espectrómetros que mediante fibra óptica están conectando especialmente en Alemania, en Suiza, en Bélgica, que son dos países que están, bueno, en el centro de Europa, donde están desarrollando muchos fármacos, están conectando estas fibras ópticas conectadas al Raman para ir viendo en los mismos reactores cómo van preparando los medicamentos para ir haciendo un tracking en tiempo real, de tal manera que la repetición, la repetitividad salga siempre con la mejor perfección. Como ustedes saben, en la tecnología la idea es poder reproducir las cosas en el tiempo. Está aquí también algo de los cosméticos. Nosotros hacemos un poco aquí algo, bueno, vamos a hablar, no está exactamente de cosméticos, pero ya mencionaremos. Por ejemplo, en cuestiones de alimentos se hace análisis en la agricultura, en energías renovables. Entonces, fíjense, esto viene a ser una herramienta, una para el desarrollo de productos o materiales y otro también para su evaluación, para su evaluación. Entonces, un poco, si ustedes se fijan en esta imagen, que lo he puesto de manera conceptual, todos los materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nuestra misma piel y todo, están hechos de moléculas, de átomos. Y el momento que esta espiral que se ve por aquí es como una representación de un fotón de luz. La luz está hecha de fotones, de esas partículas, cuasi partículas, que a ratos funcionan como proyectiles y en otro momento como ondas. Entonces aquí se ve como una onda, ¿no? Que llega la luz hacia la materia para luego comenzar, sale de ahí la misma luz y es captada por diferentes tipos de sensores y comenzamos a obtener diferentes tipos de espectros. Estos espectros son los espectros después de la interacción de la luz con los materiales. Entonces, cuando vemos espectros diferentes, quiere decir que hubo interacciones diferentes que corresponden a diferentes materiales. Por ejemplo, si le pasamos una luz a través hacemos impactar contra una hoja de una planta, obtenemos un espectro, habrán unos picos, ¿sí? Y si ponemos por ejemplo, no una hoja, sino ahora vamos a poner algo como un plástico, por ejemplo, un pedazo de plástico, la interacción con la luz vamos a ver otros picos. Y estos picos terminan siendo muchas veces las huellas digitales de estos materiales, así a breves rasgos, de tal manera que si después tomamos un material, si digamos ya sabemos exactamente es la hoja de la planta, de tal planta, y tenemos ahí guardado el espectro. Y después alguien toma una muestra en otra parte del mundo, ¿cierto? Toma una muestra, le aplica la luz
Y dice, ¿y ahora qué será esto? Y ojalá pueda buscar en una base de datos y solamente se hace un match, ¿no es cierto? Comparativo. Y dice, mira, coinciden los picos. Ah, es una hoja de tal cosa. Y así con todos los materiales. Son como identificadores. Por eso es que la espectroscopía es tan valiosa porque nosotros podemos, por un lado, almacenar bases de datos de muchas interacciones de la luz con materiales que se guarden, ¿no es cierto?, en una base de datos, y luego materiales desconocidos, se hace un análisis y comenzamos a identificarlos. Esto se utiliza en áreas como la medicina, para los análisis que nos hacen de sangre, de orina, de diferentes cosas. Se utiliza justamente ya un análisis mediante la espectroscopía, mediante las interacciones de la luz con la materia. Entonces, aquí están unas imágenes conceptuales. Igual, aquí vemos, por ejemplo, unas gotas de agua que están pegadas a una hoja y que están formando estos círculos, es decir, que no se esparcen sobre la superficie. Y comenzamos a introducir estas ideas de superficie. A la derecha también ustedes pueden ver una imagen de un tipo de material futurista, digamos que es conceptual, ¿no? Es nada más conceptual, pero sabemos que ese material ha sido creado para que tenga alguna función. Qué sé yo, es la superficie de un auto para que después pueda cambiar de color, o es la superficie de un material que nos proteja de proyectiles, una armadura muy liviana pero muy resistente. La idea es que nosotros tengamos la capacidad de hacer análisis sobre estas superficies y saber qué propiedades tienen. Entonces comenzamos a introducir la idea de análisis de las propiedades de los materiales mediante la interacción con la luz. ¿Ok? La luz también, como ustedes vieron, tenemos diferentes tipos de colores, ¿no? Tenemos luz roja, verde, azul, violeta y también colores que ahora sabemos que no vemos, pero que están ahí, que es el ultravioleta o el infrarrojo, por ejemplo. Entonces, el infrarrojo, el que sale de la luz del control remoto, nosotros ni siquiera vemos, pero es una luz que sale desde el control y llega hasta la televisión o a diferentes dispositivos. Y la luz ultravioleta, pues bueno, cuando nos olvidamos de ponernos protector solar, sí que lo sentimos. Pero no, recuerden, la luz ultravioleta no se siente. La luz que realmente sentimos cuando estamos expuestos al sol es la luz infrarroja. La luz infrarroja del sol es la que calienta. Entonces nosotros decimos, ay, qué fuerte que está el sol. Esa es luz infrarroja. Esa realmente no genera quemaduras. Y la ultravioleta es más pequeñita, que su tamaño es más pequeño que los nervios que nosotros tenemos en la piel. Y entonces los nervios mismos no pueden sentir esa radiación. En otras palabras, nos quemamos sin darnos cuenta. Es así que salen un día que está nublado, pero que hay radiación solar y aún así pueden haber quemaduras, ¿no? O en las montañas, por ejemplo, se originan muchas quemaduras también. O también cuando está, por ejemplo, en trabajos mecánicos y están haciendo soldadura, la soldadura, si es que no nos protegemos con full face, con un casco de estos full face o protegerse los brazos, la radiación que se expone de ahí, que sale del alto voltaje del momento del contacto, emite radiación ultravioleta. Aquí siempre hay, recuerdo que las personas que están aprendiendo a soldar, dicen, siempre tienen una frase que dicen, me ha cogido el arco eléctrico, pues porque genera radiación ultravioleta y no avanzan a cerrar con tiempo y genera quemaduras realmente en la córnea, ¿no? No quemaduras, por suerte, no definitivas, pero quemaduras por ultravioleta. Entonces, esas son, bueno, en cuestiones de seguridad industrial se puede verificar el tipo de materiales que se necesita para justamente eso. Muy bien. Ahora hay muchísimos tipos de nuevos materiales que se están diseñando de manera funcional. Eso quiere decir que en el pasado descubríamos en las minas, mira, encontramos este metal. Está hablando de tiempos de cuando se comenzaban a hacer las fundiciones, ¿no? Se fundía y veían qué propiedades, es más duro, menos duro, utilizaban para diferentes cosas. En la actualidad, se diseñan los materiales en el laboratorio para que cumplan una función principal. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, aquí hay un panel solar que es flexible. Entonces, ahora es el mundo de los paneles
solares flexibles para cubrir superficies de edificios, de casas, de autos, que tenga esa flexibilidad es muy importante. En el pasado, aquí también pueden ver una imagen de un OLED, de un LED orgánico, que también es flexible. En el pasado todo era silicio y hasta ahora, bueno, los paneles solares también son hechos de silicio y esos, si es que se mueven, se doblan un poquito, se fractura porque es un cristal, se rompe y se perdió la conexión. Entonces, a diferencia, los materiales ahora orgánicos tienen esta capacidad de doblarse. Tampoco una flexibilidad total, pero ya nos permite adaptar diferentes tipos de cosas. Aquí ahí en el centro está una referencia a un material muy conocido que se ha escuchado mucho, que es del grafeno, que viene a reemplazar, tiene propiedades como de metales, como de no metales, y es basado en carbono, los nanotubos de carbono. Bueno, la idea es que en el futuro todos los metales sean reemplazados solamente por carbono, porque se le diseña con una configuración y actúa como un metal, se le diseña como otra configuración y actúa como un no metal, como un aislante, y con otra configuración actúa como un semiconductor. Entonces en el futuro tendremos un celular que funcione solo de carbono. Probablemente nos manche las manos, va a valer mucho los protectores, pero sería algo que sería muy fácil de reciclar o de utilizar para una chimenea. Bien, aquí hablando un poquito, fíjense, este es el espectro electromagnético. A los que hayan visto alguna vez en electricidad, magnetismo o alguna vez, este es el espectro electromagnético. Lo interesante de esto es que fíjense, nosotros, nuestro ojo, el ojo humano, puede ver solo esta franja pequeña donde están los colores. Ese es el arco iris, este es lo que Newton logró identificar después de que pasaba por el prisma. Sin embargo, a través de la teoría, a través del desarrollo, a lo largo de los años, se ha identificado que hay muchísimos más dentro del espectro y que aprovechamos. Y tanto es así que existe que los aprovechamos muchísimo. Bueno, la radio AM, la radio FM, la transmisión en microondas, la transmisión de datos en infrarrojos, que está muy de moda ahora. Y llegamos, bueno, a la luz visible, al ultravioleta, luego vamos a los rayos X y los famosos rayos gamma. Acabo de señalar aquí, de izquierda a derecha. Si ustedes se fijan en algo, las ondas de radio van por aquí, las ondas AM, FM, microondas, infrarrojo, el rango visible. Luego vamos a las ultravioleta y aquí decimos, mira, estos son los ultravioletas, son los que nos queman. Los rayos X, los rayos X que usamos tanto para hacer la exploración ya interna, es decir, estos tienen ya capacidad de atravesarnos en realidad, atravesar nuestra piel, nuestro tejido, y lo que no alcanza a pasar son los metales. Los rayos X no atraviesan los metales y como estamos básicamente hechos de calcio en los huesos, que es un metal, entonces ahí se detienen y solamente queda al otro lado queda estampado la sombra del calcio, ¿no? de nuestros huesos. Y los rayos gamma pues son mucho más poderosos. Entonces lo que quiero traer un poco para ustedes, para que tengamos una idea, es que la longitud de onda, esta lambda que está en la esquinita de aquí que le llamamos longitud de onda, va de rangos grandes, 10 a la 8, que es algo muy grande. Luego llega hasta 1 metro, ya estamos en las ondas de radio, de FM, y luego se va haciendo más pequeñita, 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 hasta llegar a los rayos gamma. Yo tengo una idea conceptual en mi mente que es que nosotros tenemos una onda, ¿cierto? Que sería esta longitud de onda, por eso se llama lambda longitud de onda. Y esta onda es como que se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, y es como que se va concentrando la energía. Por eso los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ya se les considera radiación ionizante porque tienen capacidad de que salten los electrones fuera de los átomos. Estos otros de acá no tienen esa capacidad. Entonces, el ultravioleta, por ejemplo, es el que principalmente fue el que realizó el efecto fotoeléctrico que ahora aprovechamos tanto en las energías renovables para que un fotón golpea un electrón y ese electrón salta a la banda de conducción y comienza a generarse la corriente, ese flujo, esa diferencia de potencial que nos permite aprovechar la energía. Pero nosotros la idea es que la tecnología quiere llevar, en vez de usar radiación ultravioleta, a que se vaya un poco más al infrarrojo.
¿Por qué el infrarrojo? Porque nuestro sol emite más radiación infrarrojo que ultravioleta. Ultravioleta también, pero la idea es utilizar longitudes de onda más bajas porque nosotros mismos, como seres humanos, estamos calientes, ¿cierto? Internamente 37 grados centígrados, externamente estaremos a unos 27, depende también del lugar, irradiamos radiación infrarroja. Entonces, en el futuro, quién sabe, se puedan hacer generadores fotovoltaicos con la radiación de la temperatura corporal de los humanos. Entonces, en una fiesta ya se autosustentable, ¿no? La corriente. Bueno, aquí les voy a mencionar brevemente algunas técnicas de espectroscopía, por ejemplo, en microondas. Se utiliza, este está en el rango de los microondas que usamos en las casas, ¿no? Entonces, como ven, no son ionizantes, no pueden cambiar la genética de la comida. Los microondas se utilizan mucho para desecar, por ejemplo, para exportar frutas, se logra evaporar el agua para detectar la materia seca. Y hablamos aquí algo de vibraciones moleculares. ¿Ya? La siguiente, vamos al rango de los infrarrojos y del rango visible. Aquí se utilizan técnicas como el infrarrojo, otra que se llama Raman, que es en honor a quien lo inventó, que es Ramanesca, bueno, un nombre hindú larguísimo que siempre me aprendo y después siempre me olvido. Luego también se utiliza aquí una técnica que es energía por pérdida de electrones de los materiales que se utilizan en este rango. Ustedes no se preocupen de aprenderse todo esto porque creo que hay gente que hace doctorados en cada una de estas técnicas. Sin embargo, están ahora cada vez más cerca, más disponibles. Fíjense, en el rango visible se ven estos efectos de fluorescencia, de luminiscencia que nosotros hemos visto. Hay pequeñas cosas que le aproximamos nosotros a la luz, juguetes de niños que después apagamos la luz y está ahí fosforeciendo, floreciendo o en relojes o cosas así. Aunque los relojes ahora ya son digitales, entonces ya no aplicaría completamente. Luego llegamos, fíjense, un poco al rango del ultravioleta y vemos aquí absorción del ultravioleta, emisión de electrones por ultravioleta. Entonces, si bien estas son técnicas de análisis, todas estas son técnicas de análisis que nos permite interactuar. Lo que traigo aquí a colación es que hay diferentes aparatos. Cada una de estas técnicas que estoy mencionando aquí es un aparato diferente. Sería fantástico tener un aparato que nos lea todos, inclusive, por ejemplo, los rayos X, que es aquí esta fotoemisión por rayos X. Entonces, hay una cantidad de aparatos, de equipos, de equipamiento, de espectrómetros, pero no tienen los espectrómetros la capacidad de medir el rango completo de las ondas electromagnéticas. Por eso es que están separados así un poco por luz, porque para microondas necesitamos un sensor diferente, para infrarrojo otro sensor, otro lector, para ultravioleta otro y asimismo para rayos X otro. Entonces, por eso es que hay una gran diversidad, diferentes retos tecnológicos a lo largo de la historia que han permitido construir todo este equipamiento. Bien, voy a pasar, ojalá no sea tan aburrido todo esto de aquí, pero ya después ustedes van a entender el por qué trato de transmitir esto de aquí. Este es el famoso CO2, el CO2 que encontramos cuando exhalamos. Eso es CO2. Con un poco de oxígeno queda todavía, pero es nitrógeno y CO2. El CO2 es una molécula que tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable porque, como ustedes saben, la emisión de CO2 es lo que se busca eliminar en la industria, en las empresas. Hay mucha gente que dirige muchos recursos a tratar de volverse carbón neutro y bueno, todos estos títulos que se permiten ahora inclusive hay inversiones que dependen de esto, ¿cierto? Entonces por eso es que se ha utilizado y se ha estudiado mucho el CO2. El CO2 es una molécula compuesta, como ven aquí en esta esquinita, de un carbono y dos oxígenos. El carbono está representado en negro y el oxígeno. Ahora, esto hagan de cuenta que es como una especie de una bolita en el centro y los dos oxígenos y están conectados por resortes, ¿cierto? Por unos springs así. Y pueden oscilar de diferentes maneras. Fíjense, puede ser este bending, es decir, que sube y baja el carbono de aquí. Ese es algo que se llama modo vibracional. Luego tenemos este que dice un estiramiento simétrico a los dos lados, es decir, se queda el carbono en el centro y los oxígenos se mueven de adentro hacia afuera.
Luego tenemos el carbono, que es el que se mueve. Y estos generan diferentes tipos de modos vibracionales. Cada uno de estos modos vibracionales que ustedes ven en pantalla, van a ser estimulados por las interacciones con la luz y van a ser estimulados en mayor medida dependiendo del color de luz que utilicemos. Si utilizamos un rojo, se comportará de una manera o le hará vibrar en uno de estos modos con mayor intensidad. Si utilizamos un azul, de igual manera. Entonces, muchos de estos espectrómetros lo que hacen es, a ver, voy a pasar desde el rojo, pasando por todos los colores del arco iris hasta llegar al violeta. Y si es que a veces tienen la capacidad de poner una lámpara ultravioleta, también le ponen. O al otro lado también el infrarrojo y ven todo este tipo de comportamientos. Entonces se puede guardar esa información. ¿Ok? Entonces, bueno, la interacción de la luz, hay varios equipos, como les mencionaba, el Raman nos permite ver vibraciones moleculares. Hay otra técnica que se llama eh, um, transformada de Fourier de la luz infrarroja. Este es para ver grupos funcionales. Los grupos funcionales nos permiten identificar muchos compuestos orgánicos basados en carbono. ¿Cuáles de estos nos importan mayormente? Pues todos los polímeros. Si ustedes regresan a ver en el lugar donde se encuentren, díganme en cuántos tipos diferentes de polímeros tenemos. Hablemos de plásticos. Comenzando desde nuestra propia ropa, a menos que sea completamente de algodón, pero por lo demás, la mayoría de cosas que nos rodean son hechas de polímeros. La espectroscopía ultravioleta nos permite ver transiciones electrónicas. Esto nos permite también analizar cuestiones de eh, espectros de la capacidad de los paneles fotovoltaicos de generar diferentes tipos de interacciones. Tenemos también algo llamado ya difracción de rayos X, que utilizan rayos X por un principio que se llama la ley de Bragg. Entonces, los rayos X, como ven, atraviesan el material y generan una dispersión de rayos X. Y a través de una ley salen unos puntos más intensos que otro. Se hace una transformada matemática, hagan de cuenta que es como, no es, así como hay la diferencial, hay la integral, hay la transformada de Fourier. Esa transformada de Fourier nos permite ver todo lo que se está repitiendo, 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 nos pone en unos lugares específicos. Y fíjense, a través de eso podemos ver el modelo atómico. Nosotros le debemos algo fantástico a una mujer que es Lisa Meitner, que fue la primera que logró hacer el espectro del DNA. Y ahí hay una historia muy curiosa que siempre también es, cuando topamos de este tema, a veces en clases, a las chicas, ¿no? Especialmente a las mujeres, les digo, miren, ella fue a trabajar en un laboratorio, ella descubrió esto de aquí, le contó a su jefe y su jefe publicó sin ella. Eso fue una locura y le dieron, no sé, todos los reconocimientos a él, pero fue Lisa Meitner fue quien lo detectó la primera imagen del famoso ADN, ¿no? DNA. La espectroscopía XPS, en esta soy un poco especialista. Y esto es bien interesante también porque esta espectroscopía nos permite ver todos los elementos de la tabla periódica que están en un material. En otras palabras, ustedes encuentran un material en algún lado y dicen, no sabemos, acaba de caer esto del espacio. Vamos a meterle en un XPS. Y le sale la composición química que tiene eso. Entonces, fíjense, podemos identificar, hay historias como, por ejemplo, dicen, mira, preparamos este compuesto. Le digo, tengo un pico súper grande de flúor. Dice, no, no puedo, nada le pusimos flúor, pero está flúor. Entonces, ¿de dónde sale el flúor? ¿De dónde sale el flúor? Habían utilizado un reactor. El reactor era una olla, ¿no? Para cocinar, que está recubierta de teflón. Y el teflón básicamente está hecha con flúor, uno de los elementos principales del teflón. Entonces, básicamente del teflón pasó a la síntesis. Y de ahí también viene que no debemos usar mucho los utensilios de teflón para cocinar porque eso se sale a la final, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se sale. Bien, entonces, esta fue una pequeña introducción. Este es el equipo en el que yo trabajo casi a diario. Trabajo en un laboratorio y esta pequeña introducción espero que no haya sido muy aburrida. Nos hemos tomado 25 minutos.
pero es para comenzar a discutir algunos temas. Por ejemplo, con este espectrómetro también tiene una capacidad aquí, bueno, esto es básicamente el efecto fotoeléctrico, que es arrancar un electrón y que salte a otro lado. Entonces, esto lo que analiza son los electrones que saltan después de que los rayos X golpearon la muestra. Y a través de esos electrones se identifica qué elemento de la tabla periódica está en ese material. Pero también tenemos una fuente de ultravioleta para analizar justamente los estados de valencia. Y aquí hay unos gráficos, son espectros ya. Fíjense, aquí está algo que le llamamos el nivel de Fermi, que es donde están de ahí hacia abajo, están todos los electrones, si es que estuviéramos en temperatura cero, estarían todos los electrones aquí. Pero el momento que están afectados por un fotón, saltan electrones a esta capa y podemos calcular, bien sea en materiales normales como el silicio o los materiales orgánicos que ya sus niveles se llama HOMO, LUMO, que son los que se pueden ir analizando. Entonces son espectros, ahí hay cálculos del nivel de Fermi y con esto se puede, es realmente lo que se hace en el laboratorio para ver si los desarrollos científicos al lado de los paneles fotovoltaicos nos entregan eh, una eficiencia cuántica, se llama, sí, muy sofisticado, una eficiencia cuántica de la interacción de la luz, cuántos electrones salieron. Vienen 100 electrones, 100 fotones, me salieron 15. Entonces una eficiencia del 15%. Vienen 100 fotones, me salieron 23. Entonces más o menos estamos en el desarrollo de los paneles fotovoltaicos en el 23% de generación eléctrica. Y se sigue monitoreando. Aquí es otro espectro, esto parece así como unos gráficos así bien raros, pero cada uno de estos picos corresponde a elementos. Fíjense, aquí encuentro hierro. Este es el análisis de una arena que se trajo de un río cercano aquí a los laboratorios. Y fíjense, encontramos aquí hierro. Los geólogos, la gente que trabaja en esto dice, ah, claro, cuando se me ha caído un imán en el suelo, levanto el imán y se está pegado ahí un montón de tierra. Es porque tiene magnetita, tiene hierro. Tiene otro pico por aquí que es titanio. Ah, wow, el titanio es muy interesante. La mayoría de pinturas blancas están hechas de titanio. Otra cosa que se hace con titanio, los protectores solares. El titanio tiene esta capacidad de absorber la radiación ultravioleta y disiparla. Entonces, es como ponernos una barrera protectora. Por eso está basado en titanio. Los protectores solares, las pinturas, por ejemplo, para los famosos cohetes espaciales, están pintados con pinturas de titanio, barcos, aviones, justamente por esas protecciones. Tenemos calcio también, calcio, magnesio, silicio. Bueno, ya se pueden imaginar que si ustedes dicen, bueno, vamos a traer una mina de por acá y vamos a ver, vamos a identificar litio. Eso es algo que no hemos encontrado por acá, por Ecuador. Sin embargo, me imagino muchísimo que sí se encontraría mucho por Bolivia, ¿cierto? Bien, aquí fíjense, nos da inclusive el análisis composicional. Tenemos muchísimo oxígeno, dice, pero ¿por qué está mucho oxígeno? Bueno, porque el oxígeno está mezclado con todos los metales, está generando, el oxígeno está con el óxido de magnesio, con el óxido de hierro, con el óxido de titanio, y así. Y se hacen estudios más profundos porque podemos hacer también ventanas de alta resolución del hierro, por ejemplo. Entonces, si ustedes alcanzan a ver un poquito aquí, están dos picos, ¿cierto? Dos picos así en medio de todos los elementos. Pero en la parte de abajo de esta del hierro, yo he hecho una adquisición de más tiempo y solo esa ventana, y entonces puedo que hacer algo que se llama un fitting matemático, utilizando algunos algoritmos conocidos, como ¿alguna pregunta? Sí. No. Eh, se puede identificar, por ejemplo, cuál de ellos tiene estado de oxidación 2, estado de oxidación 3, no sé si se acuerdan de sus clases de química. Y de acuerdo a los porcentajes que estén entre ellos, que se llama la estequiometría, entonces se puede identificar si esto es magnetita o cuánto hierro en estado del uno o del otro puede estar. O a la derecha, por ejemplo, tengo titanio, puedo identificar si tenemos ilmenita, que es un compuesto también ferromagnético hecho de hierro y titanio. Tiene muchas aplicaciones. Muy bien, entonces eso con la espectrometría.
Espero no haberles cansado mucho con esto. Eh, Ahora comentarles con esto, tampoco les voy a cantar, creo que esto tenemos mayormente conocimiento todos, voy a resumir brevemente esto. La energía que nosotros utilizamos aquí en la Tierra básicamente viene de nuestro buen amigo el Sol, nuestra estrella más cercana que está a 8 minutos a la velocidad de la luz, a 8 minutos de distancia. Es bien interesante en la física, las distancias se miden en tiempo, ¿no? Como sabrán. Por eso dicen, mire, esa estrella está a 4 años luz, así, esa galaxia está a 100.000 años luz. Entonces, distancias en tiempo, es porque viajan a la velocidad de la luz. El Sol irradia, ¿no es cierto?, toda esta radiación que hemos hablado, infrarroja, ultravioleta y también el rango visible. Y eso tiene muchos efectos en la Tierra. Calienta la superficie de la Tierra y la Tierra, como está en contacto con el aire, calienta el aire, las moléculas de aire, y esto se comienzan a golpear las moléculas entre ellas, ¿cierto? Disminuyendo su densidad y por su densidad se elevan y viene viento frío a llenar ese espacio vacío del aire caliente y se genera el viento. Entonces la energía eólica no es nada más que una respuesta de los vientos generados también por el sol. La energía solar directamente en paneles fotovoltaicos que generan interacciones ahí sí de la luz de estos fotones sacando los electrones a la banda de conducción. Bueno, la hídrica se puede ver también de una manera del sol porque el sol es el que genera el ciclo, ¿cierto? El ciclo del agua, de evaporar el agua de los mares, generar las nubes, hacer que llueva y nosotros aprovechamos en ese ciclo, como sube a montañas, aprovechamos la energía hídrica. Por eso le llamamos renovable porque tiene un ciclo, ¿no? La biomasa está considerada también en algunos países están tratando de no considerarle mucho porque, bueno, hay muchas discusiones de esto que dicen que un agricultor va a decir, bueno, a mí me conviene más esto venderle a una persona que va, a una empresa que va a generar alcohol que vender esto para alimento, ¿no? Entonces puede haber ahí, hay muchas discusiones con respecto a esto. La energía geotérmica, muy aprovechada en muchos lugares, como ustedes saben, adentro de la Tierra, está más caliente, mientras más se va perforando, entonces se manda agua, se calienta, sale esta agua, e inclusive se puede llegar hasta temperaturas mayores de 100 grados centígrados, quiere decir que el agua ya hierve, se convierte en vapor y este vapor a alta presión mueve turbinas y generamos electricidad. Las no renovables, hablamos del carbón, que básicamente estamos usando, a la final, el carbón, el petróleo y el gas natural aquí sigue siendo energía solar que llegó en el pasado, en el pasado. Solo la energía nuclear es la única que ahí sí no depende del sol, ahí sí es propia de los materiales que tienen esta propiedad de decaimiento, ¿no? El carbón, el petróleo, el gas natural, básicamente son residuos orgánicos que quedaron en la Tierra y que a lo largo de miles de años se han convertido han tenido estas propiedades. Hablo del carbón mineral, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente. Aquí, solamente de manera conceptual, los famosos generadores Helix que están poniendo en las carreteras para generar electricidad o para iluminación. Esto, por ejemplo, es autosustentable con la misma energía de aquí, o bien pasa a la red eléctrica, que es lo que se está acostumbrando mayormente, antes que tener baterías, o si tiene baterías también como una siguiente opción. Ahora se utiliza mucho los dos tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, una primera aplicación a las energías renovables, ustedes ven aquí, es una cámara térmica. En esta cámara térmica, uno dice, bueno, ¿qué obtengo de una cámara térmica? La cámara térmica habla de temperatura. Entonces, lo que nos va a dar es una imagen y en esa imagen vamos a poder identificar del rojo, o sea, aquí hay una escala, desde blanco, medio rosa, rojo, amarillo, verde, azul. Azul es la más baja temperatura y blanco es la más alta temperatura. Entonces, ustedes pueden ver aquí, tenemos de los tres cables o de los tres electrodos principales que están aquí cerrándose, el del centro está muy caliente, tiene mayor color. El otro está frío, buen funcionamiento, está semicaliente.
Y hay aquí un dispositivo en el que se ve inclusive en rojo, quiere decir que hay alta temperatura ahí. Si nosotros identificamos esto mediante imagen de lectura infrarroja, en- en- ya podemos identificar que aquí hay una falla de conexión por el efecto Joule, hagan de cuenta que es como en una tubería viene mucha agua y luego se pone un codo de disminución y luego se vuelve a abrir como un cuello de botella para continuar. La presión que viene de un lado hace que se sobrecaliente esto. O si hay una mala conexión, es como que le haríamos más pequeño. Entonces interrumpe el paso de los electrones y se calienta más. Entonces, con una buena conexión es como abrirle nuevamente y permitir que el flujo pase de mejor manera. Entonces, en proyectos la cámara térmica ayuda muchísimo. Por ejemplo, la cámara térmica ayuda mucho a prevenir, por ejemplo, daños en instrumentos en la industria. Por ejemplo, tienen un motor del cual está dependiendo alguno de los procesos y con la cámara térmica se hace una imagen y se ve si en ciertos lugares puntuales está sobrecalentado. Entonces ahí ustedes pueden ya notificar al jefe de mantenimiento que se haga una parada planificada para reparar ese motor. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes paran planificadamente, se cambia y continúa la producción. Como todos saben, el problema es cuando se dañó y hasta conseguir la reparación, la pérdida es grande para las industrias, para las empresas. Paneles solares. Fíjense, otra cosa en los paneles solares no es solamente colocar el panel y ya, tiene que ver con la medición de cuál de estos colores, ¿cierto? Sea el ultravioleta, sea el infrarrojo, sea cuál de todos estos diferentes colores que nosotros tenemos de la luz, cuál es el que le genera mejor rendimiento, mejor eficiencia a ese panel solar. No es lo mismo ese panel funcionando en Chile, funcionando al sur de Argentina, que funcionando en la parte central en el ecuador del planeta, porque el ángulo que tenemos con el sol puede hacer también que la dispersión de los colores sea en cantidades menores, tenga una menor cantidad en alguna cosa. Por eso es que nosotros estamos divididos en zona tórridas, frías, de manera que la distribución de la temperatura es diferente, es porque justamente el ángulo que tenemos nosotros, que viene la radiación solar con el planeta, es diferente. A pesar de que tenemos rotación completa, siempre es diferente a lo largo del año y hay radiaciones que no se alcanzan en todos los lugares del planeta. Entonces, un proyecto grande, una deficiencia en alguna de estas cosas que se pueda corregir en un proyecto fotovoltaico puede representar miles de megavatios en producción que se estarían perdiendo. Otra cosa es los ángulos también. Fíjense, aquí hay un gráfico, he dejado esto aquí encima de estas letras, disculpen. Aquí tenemos, por ejemplo, pruebas que se hacen en el laboratorio, por dice resultados dentro del laboratorio, resultados afuera del laboratorio. Entonces, adentro es como que normal, no hay una pérdida muy grande, pero cuando estamos expuestos a radiación solar, que ya tiene que ver realmente con la presencia de nubes, con diferentes tipos de cosas, sin embargo, hay cuestiones que se van repitiendo, ¿no? Se van repitiendo y es que entre los ángulos entre 10 y 30 con respecto a la posición solar en ese momento del año es el que debe tener. Entonces, para los proyectos, fíjense, ¿y cómo se logra esto? Pues midiendo, ¿no? Midiendo con instrumentación, hay que ir cambiando la posición de los paneles solares. Otras cosas que se aplica con espectroscopía, por ejemplo, aquí hay una evaluación del el monocristal aquí de silicio en un panel solar utilizando técnicas. Aquí está, por ejemplo, el encapsulamiento que está expuesto por 9.5 años, el centro y también el silicio. Lo que se identifica ahí es lo siguiente, el silicio puede ser que no esté dañado, pero lo que sí está dañado es el, um, el coating, el recubrimiento que está sobre el panel se degrada y eso hace que reduzca alguna de estas longitudes de onda que yo les había mencionado y eso hace que ese panel solar comience a perder
eficiencia. Entonces eso también se puede hacer un análisis in situ, es decir, se puede llevar un equipo para medir en ese lugar y poder hacer este tipo de análisis y poder también determinar si es que todavía está en buen funcionamiento o ya está comenzándose a degradar la superficie. Ahora se hace muchísimo reciclaje de paneles solares, especialmente se está diseñando ya en diferentes capas para que justamente algo que siempre el recubrimiento es algo que no es lo primero que se va a dañar. Aquí llegamos a otras aplicaciones. No sé si es que esto les trae a la memoria algo. Aquí dice Big Eco Solutions, Bioplastic, dice aquí. Haggis Pure and Natural, también así todo verde. Ariel verde con florcitas, no sé si por el aroma. Coca-Cola Life dice también en color verde. Este limpiador también, todo en verde, ¿no? Todo en verde hasta, fíjense, hasta dice, aseguramos el desempeño de su motor, dice, en un empaque sustentable. Sustentable. Esto es algo que es conocido como el greenwashing, que deben haber ustedes escuchado. Es este de pintarse todo de verde, decir que estamos haciendo, somos una empresa que cumple con todos los estándares, que estamos reduciendo nuestro consumo, pero esto es algo en lo que la espectroscopía va a tener un componente muy importante en todos los proyectos. Bueno, aquí está una definición de greenwashing, dice, es el acto de proveer al público o a inversores con una idea no muy clara de información falsa inclusive, de que los productos de la compañía y sus operaciones tienen un impacto positivo ambiental. Entonces, ese es el famoso greenwashing. Entonces, esto tiene un montón en los desarrollos productivos, saber bien con quién se está asociando, porque hay muchísimo fraude en esto. Se ha identificado muchísimo fraude. Voy a mostrarles unos pequeños casos relativos a esto. Pero esto está envuelto en las inversiones, mucho dinero, son empresas muy grandes que se está logrando evidenciar. Eh, bueno, ¿cómo identificar? Dice, ¿cómo identificar el famoso greenwashing? Dice, ponen palabras muy vagas, dice, así como que suenen a verdoso, dice aquí, que suenen a verde. Entonces ustedes ven un pack y dicen, mira, este es un compuesto orgánico que no contamina, dicen que son sustentables y le pintan de verde, dice, compremos este para apoyar esa empresa. Fíjense que en América Latina esto está iniciando, hay muchas personas cada vez que vamos aumentando el nivel de formación, de instrucción, hay más personas que queremos apoyar este tipo de iniciativas de las empresas. En Europa hay muchísimo de eso. ¿Y por cómo decimos apoyar? Y es porque estos productos por lo general cuestan más. Cuestan más porque entendemos que están haciendo un esfuerzo para justamente llegar a esto, pero esto ahora es un mercado y en el mercado es más o menos como dicen, en la guerra y el amor todo se vale. En las ventas también parece que está así, pero es algo que no debe ocurrir. Y para eso es porque hay que, cierto que no queremos llegar a un futuro distópico, entonces tenemos que tratar de todos aportar a ir corrigiendo estas pequeñas aberraciones que ocurren en la historia, ¿no? Bueno, que estén, fíjense, en cómo darnos cuenta que es real, bueno, que estén acreditadas, que también sus cuentas coincidan. ¿Cómo pueden ser las cuentas de una empresa y de otra empresa que ganen más o menos si están trabajando en esto? Que las etiquetas sean muy claras, que realmente digan qué tipo de material se están utilizando y que existe esto de la trazabilidad también para ver de dónde vienen cada uno de sus componentes. Fíjense en unos primeros casos de estudio. Aquí hay un caso de estudio grande del aceite de palma. Aceite de palma, sostenible. ¿A qué se refiere esto de sostenible? Esto quería decir que no van a cortar o deforestar más lugares. ¿Sí? Este es un caso en Tailandia, que no iban a deforestar más terrenos para sembrar diferentes tipos de cultivos. Entonces, se utiliza un sistema de medidas espectrales de reflectancia, se hacen en las hojas, se hacen en los frutos
Y luego con cámaras hiperespectrales en la superficie, inclusive con satelitales, se puede identificar cuáles plantas estaban ya en el lugar y cuáles plantas son nuevas. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede identificar inclusive cuáles de estas plantas, las plantas nuevas, por lo general traen nuevas enfermedades y se puede identificar cuáles de ellas tienen enfermedades. Hoy en la agricultura, como ustedes saben, utilizando drones con cámaras hiperespectrales, se hace un análisis de zonas que tienen algún tipo de enfermedad y otras no. Entonces, se identificaron que se habían originado deforestaciones y que en lugares también donde no debían cultivar, se volvió a cultivar. Y esto afecta a la biodiversidad. Aquí me parece que no sé si habían diferentes tipos de animales que eran los que se afectaron mayormente y por eso también hubo un claim ahí en contra de esta empresa para quitarle su título de sostenible. Porque como ustedes saben, está eso ligado a diferentes tipos de impuestos, taxes y todo eso para la exportación. Productos orgánicos. Nosotros vamos a los supermercados, tomamos una manzana, una naranja, un tomate, bueno, y decimos esto ya está, al menos vamos al supermercado más sofisticado o como decimos al más costoso de la ciudad. Decimos, claro, todo se ve de mejor calidad y a pesar de que dice el título de productos orgánicos, que por lo general cuestan más, no hay muchas entidades en nuestros países a nivel de América Latina. Creo que a veces no hace falta hasta ver una estadística, creo que deben haber países que tienen muy buenas iniciativas. Sin embargo, repitiéndose un poco la historia de los países como los nuestros en vías de desarrollo, no se hace ese tipo de análisis, no porque no tengamos la capacidad, para muestra estamos justamente nosotros ofrecemos todo este tipo de servicios, sino porque no hay el interés político y económico muchas veces. Hay grupos de poder que inclusive no les interesa que este tipo de análisis se realicen. Estoy elucubrando, desde luego no tengo fundamentos, pero a veces pensar mal es porque diciendo conceptualmente es tan lógico identificar. Fíjense, hay especies que usamos, las especies no se lavan, vienen directamente ya secas para utilizar. Y aquí está un sistema que utilizamos que se llama CERTS, que utiliza el Raman, el espectrómetro Raman, con unas nanopartículas de oro que nos permiten identificar de mejor manera. Fíjense, aquí está una manzana, una pera, un tomate, se limpia con un pequeño cotonete, no sé cómo se llame exactamente, y luego se le disuelve en una solución que tiene unas pequeñas nanopartículas de oro. Estas nanopartículas luego se transfieren a una superficie de silicio, se les filtra, se le utiliza el Raman y se identificaron aquí pesticidas. Entonces, esto no es para penalizarles estrictamente a los productores, sino más bien para tratar de... ¿Alguien me va a decir algo? No estrictamente para penalizarle a alguien, sino para poderles guiar justamente en cuándo tienen que aplicar este tipo de pesticidas antes de las cosechas. Envases ecoamigables, otro caso de fraude que hay por ahí. Fíjense, el plástico es una cuestión que para nosotros vamos al supermercado y aparte de algunas botellas que son metálicas, el resto es el 90% es plástico, plástico, plástico. Se han encontrado microplásticos que nosotros bebemos a diario. Y hay plásticos, fíjense, aquí viene un poco otra de las cosas que no se habla mucho. Hay plásticos que sí son reciclables. Aquí tengo esta pequeña tabla, los que están aquí en verde son reciclables y los otros casi no son reciclables. Entonces, a pesar de que las empresas pagan o no pagan de acuerdo a las políticas ambientales que tenga cada país, pueden pagar más impuestos si no tienen esto o no tienen un plan de reciclaje o de recolección de esto. Dicen, no, pongámosle la etiqueta y se fue. Es reciclable, es reciclable. Pero en la práctica, fíjense aquí un espectro de esta transformada de Fourier de infrarrojos. La imagen de arriba, la primera de arriba es de polipropileno. Si ven aquí hay unos picos en 2900, otro en 1300. Luego tenemos el poliestireno, que este sí que se puede em, reciclar, ¿no? No tenemos el pico este grande de los grupos funcionales en 2900. Tenemos apenas pequeñitos. Y fíjense en este de acá abajo. Es una mezcla de los dos.
Es una mezcla de dos porque desde luego estos tienen diferentes precios. Entonces les mezclan para hacer envases que no son completamente, o sea, si ya le pusieron esto de aquí, ya difícilmente serán reciclables. Entonces se genera, y hay otra cosa también, se genera tal cantidad de botellas que no se terminan realmente reciclando. En realidad terminan en la basura y terminan en los mares y cosas así. Entonces, esto simplemente, fíjense en cómo la espectroscopía nos permite identificar una mentira, un fraude, un CSI de aquí para identificar cuando una empresa está mintiendo. Entonces, y hay más casos. La ropa ecoconsciente o orgánica también, dice, es un documento del New York Times también donde la camisa esta de algodón que uno pagó muchísimo más, realmente no ha terminado siendo de tanto de algodón, porque fíjense, este es un espectro Raman de una fibra de algodón. Es una fibra de algodón, fíjense, todo esto se estudia con los grupos funcionales, todo cuestiones de vibraciones moleculares. En la siguiente imagen vemos aquí también de lana, aquí tenemos otra de silk, que son los que se como de la seda, pues, son de origen natural todos estos de aquí. Y ahora fíjense comparándole con algo generado de plástico. Esto es básicamente un polímero, es completamente diferente a lo natural. Lo natural es como menos organizado, esto es mucho más organizado, entonces es fácil de identificar si una prenda está hecha o no está hecha de algodón. Ahora, los microplásticos son un problema mundial porque básicamente la ropa, hay una nueva normativa que acaba de salir de la Unión Europea donde se les va a obligar a todos los fabricantes de máquinas de lavar ropa, su filtro realmente proteja de los microplásticos. Entonces, estos filtros que muchas iniciativas han tenido, las empresas, no para filtrar que no se ensucie el agua, sino para que no se queden las pelusas en la ropa, pero ahora sí, todas esas pelusas terminan en el agua, terminan en los ríos, terminan en los mares y esos microplásticos están por todos lados y los volvemos a ingerir, los respiramos. Es un problema que está aconteciendo. Fíjense, este es un equipo de FTIR, de transformada de Fourier, y también podemos identificar, aquí está un polímero, un poliestireno de baja densidad y un poliestireno de baja densidad oxidado, es decir, que está degradado por el tiempo. Entonces ahí podemos también identificar, tenemos nosotros un proyecto de microplásticos, podemos ver si es que lo que encontramos en el agua es algo de la degradación de un material o es un proceso reciente de algún proceso. Entonces se puede hacer diferentes tipos, inclusive en criminalística, en ciencias forenses se puede hacer diferentes. Aquí está una fotografía, yo a veces pongo una fotografía de mí en el laboratorio porque para que no digan se ha bajado del internet o alguna cosa así. Aquí algunos de nuestros equipos para hacer diferentes tipos de caracterizaciones. Aquí está un HPLC que es para extraer. Esto se utiliza mucho en las Olimpiadas. Diferentes tipos de equipos, difractómetros de rayos X. Bueno, en función del tiempo de terminar, simplemente mencionando algunas de las investigaciones que nosotros hemos desarrollado. Por ejemplo, aquí se desarrolló un biopolímero. Bueno, no, perdón, este es un polímero normal que está dopado con nanopartículas de plata para evitar el crecimiento bacteriano en los alimentos. Entonces aquí está la plata, está el polímero, se comprueba esto mediante XPS, se puede ver si es que tenemos nanopartículas de plata que cumplen esta función. También hemos fabricado investigaciones en las que he participado yo. Para el COVID nosotros diseñamos de estas arenas, se lograron extraer la magnetita, ¿cierto? Las que son ferromagnéticas. Estas magnetitas son tan pequeñitas, se les recubrió con unos materiales funcionalizados para atraer el RNA. Entonces con eso se lograba concentrar con un imán, retirar el otro material y aumentar la velocidad del procesamiento de estos detectores de PCR. Esto fue hecho en un país en vías de desarrollo eh, ya con la capacidad de hacerlo. Fíjense, esta es otra publicación de un protector, es decir, la idea es hacer una pintura con la famosa sangre de drago. No sé si es que ustedes conocen, este es un árbol que su látex es rojo, se utiliza inclusive para protección del estómago cuando hay gastritis o para heridas. Bueno, es un material que se puede utilizar, desarrollar para ser un inhibidor de corrosiones.
Este también es otro material generado en laboratorio para reemplazar un contaminante que tiene fluorescencia, ¿sí? Entonces se hicieron fluoruro de calcio para poder tener esta capacidad de hacer bioimagen en animales. Fabricamos también otro material ferromagnético recubierto funcionalizado para remover el glifosato, que es un problema también que tenemos nosotros en Ecuador. En Colombia hay fumigaciones o aspersiones de este glifosato que es para matar las plantas de coca, pero lamentablemente los materiales, los surfactantes que tienen han causado realmente problemas cancerígenos. Entonces el problema no es solo denunciarlo, ya está ahí, la idea es removerlo. Entonces puede generar con buenas ideas innovativas, materiales para ir solucionando estos problemas que dejamos con el nombre. Entonces lo que quiero traer a colación es que nosotros a través de la espectroscopía podemos realmente ser un ente que fiscalice, que esté preveyendo un desarrollo sostenido real, porque siempre que haya alguien que engañe o que haga fraude en un proceso de desarrollo sostenible, está como deteniendo el desarrollo real al que queremos llegar. No sé si ahora sí estoy abierto a cualquier consulta. Espero no haberles cansado mucho con esta charla. Muchas gracias, doctor. Muy Buenas interesante noches, y adelante. doctora Melvi, muy buenas noches. Enid Carrión les saluda. Un gusto, distinguida ingeniera, bienvenida. Hola. Ya la estábamos extrañando. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Melvi. Se me complicó realmente llegar a tiempo. No sé si lo pudimos presentar al doctor Carlos. Sí, sí. Sí, sí, perfectamente, gracias. Ya, perfecto. Pues de todas maneras, pues quiero, doctora Melville, que podamos felicitar, pues el doctor Carlos hoy es su cumpleaños, así que nos está dando parte de su día de festejo, pues un año más, estimado Carlos, qué gusto primero contar con tu amistad, agradecerte pues estos tiempos, estos minutos que nos acompañas en esta charla tan importante, pues demostrando todo tu conocimiento y tu expertise en realidad de práctica. Te he visto en el laboratorio y yo creo que pues todo lo que nos has mostrado es parte de tu gran labor como docente de la Universidad de Yachay, actualmente pues docente investigador y también de director. Así que, mi estimado Carlos, muchísimas gracias y felicitarte hoy en tu cumpleaños y un fuerte abrazo desde acá, desde el Ecuador. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a todos. Realmente destacamos su participación, querido doctor, y felicitarlo desde Bolivia. Realmente podemos ver el compromiso docente, pero además de querer compartir sus conocimientos con la audiencia que lo escucha. Le felicitamos y le deseamos lo mejor y pues agradecerle por esta magna conferencia. Yo quisiera dar la palabra a alguno de los participantes si tienen alguna interrogante para el doctor sobre la charla que ha impartido hoy día. Tienen la palabra, los micrófonos están abiertos. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si se hace el ensayo de un material por estos métodos de lo que es la espectrometría, bueno, se debería de tener un estándar o un patrón, ¿no? Del material la cual se está determinando, pero en muchos casos, pues no se tiene, ¿no? Los patrones vienen como elementos puros o sustancias puras según un rango, ¿no? En la cual se está haciendo la medida en algunas situaciones. Si yo encuentro un material X y quiero determinar la composición que tiene, pero no cuento con patrones, ¿qué cantidad un historial de información se requeriría para hacer esa comparación que usted dice según los espectrogramas? Eso
eso me llega, ¿no? La duda, porque en muchas situaciones no se cuenta con un patrón, sino un historial de una información de un X material, y pues quiero determinar ese material, si es o no es. Entonces, comparar con un historial de datos, pero ¿qué cantidad de datos yo necesito para validar? Sí, muchísimas gracias. Muy, muy buena la pregunta. Fíjese, voy a compartir nuevamente esta imagen. Este equipo de aquí, que es este espectrómetro de rayos X, es realmente fundamental. Yo siempre menciono que este equipo, que por cierto la Universidad San Francisco Javier está muy, muy interesada también, es un equipo que nos permite hacer un análisis composicional de cero. Es decir, un material totalmente desconocido se ingresa en este equipo que es de ultra alto vacío. Hay limitaciones, desde luego, tienen que ser materiales sólidos, pero este equipo puede determinar exactamente qué composición química tiene. Por decirle, em, es esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí, este espectro que está en rojo, nos permite ver todos los elementos químicos que contiene ese material. Entonces, por eso yo puedo ver si es que tiene hierro, si es que tiene titanio, si es que tiene sodio, si es que tiene un metal pesado, por ejemplo, si tiene metales pesados contaminantes. Se puede hacer ingeniería inversa, se puede ver, por contarles una anécdota, hay un spray que se ha visto en videos de YouTube donde este spray se pone en los zapatos o en las botas y le cae lodo o cemento y se desprende y no se ensucia, no se moja. Es un material que se utiliza en los carros muy lujosos para colocar. De igual manera llega el polvo y prácticamente es como que se resbala. Dicen, wow, qué súper material y tiene, estará patentado y todo. Nosotros cogimos un poco de este material, pintamos un pequeño pedacito de algo plano y le colocamos dentro de este equipo y sabemos ya exactamente qué es. Yo estoy en el área de la ciencia, no del emprendimiento completamente. Vamos de otro tipo de emprendimientos. Trabajo mucho en dar las ideas para los emprendimientos. Desde ese punto soy emprendedor, pero se puede identificar exactamente qué es. Por ejemplo, en la industria hay veces que hay corrosiones en diferentes tipos de equipos que no se conoce por qué se está corroyendo y se puede hacer el análisis. Cuando también en la industria se compra, qué sé yo, acero 316 quirúrgico o este tipo que tiene que cumplir este estándar o este cableado que deben de tener aluminio y, un núcleo de acero con estas características, en este equipo se puede identificar justamente que cumple esa normativa. Entonces, esta es la diferencia entre un país en vías de desarrollo y los desarrollados. A veces mucho se dice que a nosotros nos llega a Latinoamérica cualquier cosa, porque no tenemos la capacidad de identificar o de medir. Entonces, eso es algo en la que la espectroscopía nos puede aportar en el desarrollo sostenible, en el desarrollo de nuestros países. Víctor tiene otra pregunta también. Edgar, no Buenas, sé si contesté con eso. buenas noches con todos, ¿no? Feliz cumpleaños, Carlos, también, ¿no? Muy amable, gracias. Sí, en mí también existió una charla de él alguna vez. Sí, tengo una pregunta, ¿no? No, más que todo consulta. En el caso que se tenga, por ejemplo, una necesidad de hacer un análisis de espectrómetro de algo aquí en el Ecuador. Sí, primero, no sé si necesitas algún procedimiento, ¿no? Cómo proceder en relación a eso. Segundo, no sé si hay aquí laboratorios mm, privados o estatales, ¿sí? En el caso de no haber, ¿a qué laboratorio, cuáles son los más cercanos laboratorios y no sé, pues si existe algún tipo de contacto o cómo sería tal vez los contactos ahí? Gracias, Juan. Claro, bueno, es una pregunta. Aquí en Ecuador había Y, Carlos, un, perdón, perdón, ¿y qué tiempo de respuesta se esperaría? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tiempo se tendría la respuesta? la respuesta de las mediciones o la respuesta de si se puede o Las no hacer mediciones, el de las análisis. mediciones. ¿No? Las mediciones. Eh, bueno, si es que ya llegan el material
ingreso en las máquinas. Cada uno de estos equipos hay que preparar la muestra de diferente manera, ¿no? Algunas hay que disolver, otras hay que colocar en diferentes tipos de solventes, luego depositar en algún material. Va a depender mucho del tipo de material, preparar la muestra e ingresar. Por decir, de un XPS, en un día se puede tener los resultados. Ahora, mejor dicho, en un día se pueden hacer las mediciones, pero el procesamiento de los datos puede tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, esta identificación que ven aquí de composicional química nada más, esto el mismo equipo entrega. Hay que revisar bien, pero ya un análisis de fitting, de exactamente, estrictamente los porcentajes que se tiene de un material para confirmar o no la presencia de un tipo de ambiente químico, esto sí puede tomar una semana el análisis. Y es muy, muy técnico y hay que tener diferentes tipos de conocimientos, ¿no? De conocimientos técnicos en el área, de las posibilidades, de los reportes anteriores. Se revisa muchísimo los reportes mundiales en papers de publicaciones de lo que han ido encontrando a lo largo del tiempo. Entonces, a nivel nacional, estos equipos como servicios no hay en laboratorios certificados, solo en laboratorios de investigación. En el Ecuador, la Universidad Politécnica Nacional tiene algunos servicios de análisis, pero no tiene todos los equipos, digamos, disponibles, como el espectrómetro, el XPS, por ejemplo, que menciono yo. Es un equipo único en el país, inclusive en la región, por las capacidades adicionales que tiene. Ahora, el que sea una universidad pública, el laboratorio en el que yo trabajo, hay muchas maneras ahora de tener acercamientos mediante convenios para hacer diferentes tipos de análisis. Va a depender mucho del beneficio que se vaya a obtener de eso, si es un beneficio científico, un beneficio social, eh, hay que analizar, o es ya un servicio para la industria. Eso también tenemos nuestros planes para la industria adaptados a una realidad económica local. Tenemos también algunos servicios disponibles. Listo, muchas gracias, ¿no? Buena presentación. Gracias, Víctor. Doctor, hay unas preguntas en el chat. Ajá. Alexander Telo, además de felicitarlo por la ponencia y por su cumpleaños, él manifiesta y dice, en lo que respecta a los nuevos estudios de nuevos materiales, ¿cuál es el más objetivo o cuál es el más avanzado y puede desarrollarse y tener mayor impacto en el cambio y transición energética para el país? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que como les había mencionado en el espectro electromagnético, con un solo equipo, no existe un equipo que nos permita realmente medir todo. Va a depender mucho el tipo específico de trabajo que se vaya a hacer. Entonces, este esfuerzo de tener equipamiento de espectroscopía, son laboratorios que por lo general los estados tienen que aportar, los gobiernos tienen que aportar para que se pueda tener un laboratorio bastante equipado. Hay equipos mínimos para hacer cierto tipo de análisis, por ejemplo, en el caso de suelos, el equipo de absorción atómica es el típico, por ejemplo, para el desarrollo en agricultura o en alimentos. Siempre se envía a hacer análisis de agua, análisis de suelos para ver la presencia de o no de metales pesados. Es muy importante eso. Inclusive en las exportaciones también para no tener penalizaciones por presencia de uno u otro metal pesado, debería existir este tipo de servicios. Entonces, un equipo específico va a depender en qué área se va a desarrollar el proyecto. El proyecto específico en el área de alimentos, en el área farmacéutica, en el área de recubrimientos textiles. Bueno, es un campo muy amplio y se necesita explorar muchos de estos de estas áreas para ver cuáles son los problemas. Entonces, por eso tienen que haber reuniones con equipos técnicos para justamente definir
Nosotros vamos a trabajar en esta área y ahí se va definiendo también qué equipos básicos son los que deberían contar para hacer este tipo de trabajos. Gracias, doctor. Tenemos otra cuestionante de Gabriel Andrade. Él indica y hace la consulta, dice, ¿este equipo puede determinar un estudio de suelos para construcción de pilotes en líneas de transmisión en referencia a determinar si es suelos rocosos, arenosos, etcétera? Bueno, por ejemplo, hablando del XPS o del difractómetro de rayos X, donde se analiza la cristalografía de los materiales que están presentes, la composición química que está en los suelos especialmente, lo que se necesita es, por ejemplo, identificar. Pueden haber algunos indicadores que nos permitan si son suelos de sedimentos, ¿cierto? Que pueden existir más tipos de sales, que pueden ser inclusive un poco más corrosivos o que tengan una presencia de humedad. Hay algunos indicadores que nos permitirían saber si tenemos suelos con mayor cantidad de sustratos, con pHs un poco diferentes. Se puede identificar. Ahí sí hay que trabajar un poco en el área con el área técnica. Los resultados son los que se pueden medir, pero ya la interpretación de los datos tiene que verlos un técnico. Como mencionaba, por ejemplo, si hay una gran cantidad de sales disueltas, el terreno quiere decir que fue de sedimentos, entonces sí podría ser suelos que sean más arenosos, que necesiten tal vez mayor profundidad hasta alcanzar un sistema de roca más sólida para sustentarse. O sea, sí se puede hacer, pero ya tendría que hacerse un asesoramiento más técnico del análisis de suelos, pero es posible hacer este tipo de análisis. ¿Sí? No sé si contesté exactamente lo que necesitaban saber. Las mediciones se pueden hacer, pero la interpretación de esos datos sí tiene que ver ya con el tipo de materiales para saber cuál va a ser la composición, si es que van a hacerse con diferentes tipos de cementos, qué concentraciones van a tener para mejorar. Sí pueden salir de ahí recomendaciones que mejoren la calidad en el tiempo, asegurando la calidad de los pilotes. Gracias, doctor. Manifiesta Valeria, indica, doctor, dice, ¿es posible que pueda facilitarnos el nombre completo del equipo y la marca? Claro, con mucho gusto. Hay diferentes marcas. Exactamente no sé de cuál equipo, tal vez se referirán al XPS, que fue el último que mencioné, este que es para análisis composicional. Este equipo que ven aquí es la versión, este es se llama FI Versa Prof 3. Ahorita ya creo que hay el Versa Prof 4, cada 4 años sale un nuevo equipo. Entonces, este se llama FI 5000 Versa Prof 3. Ya voy a escribirles por aquí. So everyone, the Versa Prof 5000. Ya, le puse en el chat. Entonces hay diferentes fabricantes. Este fabricante es de una corporación que se llama Ulva Pi con Physical Electronics de Estados Unidos y Japón. Y hay otros, ¿no? Kratos, hay otros de Thermo Fisher. Ya depende un poco de las características específicas que ustedes busquen. Nosotros en este equipo buscamos diferentes tipos de técnicas adicionales al XPS que también utilizamos, ¿no? Como una fuente de rayos ultravioleta, como una fuente también de un cañón de electrones. Bueno, ya ahí sí es un poco en marcas. Es una tecnología de 60 que se viene desarrollando desde 60 años atrás. Entonces estamos en un tiempo realmente muy bueno en el que se pueden utilizar este tipo de equipos. Gabriel Andrade manifiesta una recomendación, dice, cuando existe una construcción de una línea de transmisión de pilotaje
y revisar qué suelos con SPT mayor a 50 golpes, areniscas, lutitas, etcétera, no aplicando a pilotaje. ¿Qué recomendación nos da para poder definir ese diseño? Wow, ahí sí escapa de mi conocimiento la cuestión de las estructuras. Am, tendría ahí sí que analizarse. Lo importante, como mencionaba, es identificar, claro, el tipo de suelos, ver qué repercusiones tiene este tipo de materiales que van a estar recubriendo, o sea, acogiendo a los pilotes, qué tipo de interacciones superficiales se van a dar para poder hacer las recomendaciones. Por ejemplo, algo que sí se hace con el XPS son procesos de también análisis de envejecimiento, se llama. Es decir, se tiene un material, se le trata con una manera de acelerar los procesos oxidativos y luego se va analizando cómo va cambiando la química y se pueden tomar decisiones de poner aditivos adicionales, cambiar pHs. Entonces, sí, no tengo una respuesta concreta algo tan específico, pero ya teniendo los resultados, al menos se podría tomar decisiones y se podría seguir haciendo investigación para ver qué tipo de fallas podemos ir teniendo, tomando muestras ya de alguna línea de transmisión que tenga o que esté instalado en un lugar que tenga estas características, se podría hacer análisis de ese material, ver cómo se ha ido degradando y poder tomar decisiones en función de eso. Muchísimas gracias. Bien, ¿hay alguna otra consulta para el doctor? Ya para ir cerrando la conferencia. Muy bien. Distinguido doctor Reynoso, le queremos agradecer profundamente por su participación. Nuevamente destacar su esfuerzo, su compromiso en un día tan especial. Un abrazo muy grande a la distancia, deseándole lo mejor para usted. Muchísimas, Asimismo, agradecer a cada uno de los asistentes a nuestro ciclo de conferencias que durante 4 encuentros nos han ido acompañando en lo que ha significado el análisis y la planificación energética en Latinoamérica. Nuestro destacado reconocimiento a los profesionales que han participado en estos 4 encuentros: Ángel Echeverría, Enid Carrión, Osvaldo Cortés y el distinguido doctor Carlos Reynoso. Como les habíamos indicado, el objetivo de la universidad y del Centro de Estudios de Posgrado es el programa de maestría en planificación y gestión de proyectos energéticos, donde estos distinguidos profesionales forman parte del plantel docente. Les invitamos muy cordialmente a que puedan ver en nuestra oferta posgradual y revisar el programa. Los tenemos registrado con los datos que han ido mostrándonos a lo largo de estas conferencias con su asistencia. Así que esperamos contar con la participación de ustedes para poder ahondar en la formación de lo que significa la planificación y gestión de proyectos energéticos en Latinoamérica. Es un programa totalmente virtual, así que pueden acceder cursantes a nivel internacional también. Con todas estas palabras y destacando el esfuerzo que hizo la ingeniera Enid Carrión en contactar a los distinguidos profesionales y ayudarnos a poder llevar adelante este ciclo de conferencias, ratificamos nuestro saludo afectuoso de parte de las autoridades de nuestra institución para cada uno de ustedes. Doctor Reynoso, tenga muy buenas noches. Le agradecemos nuevamente su presencia. Espero que estemos en contacto pronto. Y a todos los profesionales, muchas gracias por seguirnos y pues muy buenas noches a la distancia. Un saludo para todos. muchísimas gracias. Buenas noches a todos.